Los juguetes suelen ser objetos con los que los niños se divierten a menudo. Casi siempre cualquier niño desea un juguete con muchas ganas. ¿Quién no recuerda en su niñez haber deseado un juguete que aparecía en televisión? O simplemente que algún amigo lo tuviera. Todos en algún momento tuvimos ese deseo, y lo mejor es que algunos de nosotros se nos cumplía. Sin embargo, en ocasiones el apego a estos juguetes pueden ser peligrosos, como le pasó a mi sobrina. Darla tenía 6 años y cursaba el primer grado de primaria, esto en el Estado de México. Ella era una niña alegre como todas las niñas de su edad. Hacía amigos en cualquier sitio. Podríamos decir que era una niña bastante extrovertida, pero también se dedicaba al estudio y a realizar labores en la casa con mi hermana y mi madre. En el año 2020, casi a la mitad del curso, y por cuestiones de emergencia, tuvimos que comenzar la cuarentena, que básicamente duró 2 años. Darla, como todos los niños de su edad y de la escuela, comenzaron a tomar clases virtuales, pero para ella era bastante difícil, pues era una niña que acostumbraba a estar en movimiento y a socializar. A pesar de que mi hermana y mi madre le asignaban tareas después de la escuela, siempre se aburría. Terminaba por hacer travesuras por toda la casa, pues todo lo terminaba demasiado rápido y necesitaba sacar su energía de alguna u otra forma. Una vez durante el periodo vacacional de julio, Darla vio en televisión una muñeca que inmediatamente llamó su atención. Le pidió a mi hermana que se la comprara, pero mi hermana, por temor a la situación que vivía por emergencia sanitaria, no quiso comprarla. Entonces Darla de alguna manera convenció a mi madre de adquirirla, pues ella como abuela no se negaría debido a que era una de sus nietas favoritas. Se realizó la compra en línea y a los pocos días, la muñeca llegó al domicilio solicitado. Darla, muy emocionada, se acercó al paquete para abrirlo con desesperación. Después de hacerlo y con la vista perdida, abrazó muy fuerte a la muñeca y no tardó en llevarla a su cuarto. Todo marchaba de la misma forma, las rutinas diarias eran las mismas. Sin embargo, en el transcurso de los días, Darla comenzó a prestar poca atención a las clases. No estaba cumpliendo con sus actividades, no realizaba los quehaceres domésticos que le asignaban, pues pasaba todo el tiempo pensando en el momento en que pudiera jugar con la muñeca. Hasta ese punto mi familia y yo lo tomamos como algo normal, pues pensábamos que era su ausencia de convivencia con sus compañeros. Tiempo después Darla le asignó un nombre a esta. Su nombre era Leonor. Mi hermana, por curiosidad, le preguntó a Darla por qué le había puesto ese nombre a la muñeca, pues antes de esta no tenía nombre y simplemente de un día a otro la nombró. Darla le comentó a mi hermana que la muñeca le había dicho que se quería llamar de esa forma. Obviamente mi hermana, cuando escuchó esto, soltó la carcajada, pues se le hizo algo tierno que Darla se imaginara que la muñeca hubiera elegido ese nombre. La actitud de Darla poco a poco fue cambiando aún más, comenzando a ser más seria. Ya no reía tanto, en clases no participaba ni hablaba con sus compañeros virtualmente. Solo hacía las actividades que le asignaban, y de un momento a otro se levantaba de las clases y salía al patio a jugar con su muñeca, no importándole que estuviera en el horario escolar. Mi madre enseguida se dio cuenta de esto y llamó a mi hermana para que observara a Darla por la ventana. Mi mamá le contó a mi hermana lo sucedido y ella, un poco más preocupada de lo normal, observó con atención las actitudes y comportamientos de la pequeña. Inmediatamente le dijo que regresara a clases, pues para mi hermana era muy importante no perder ninguna clase. Mi hermana, con una voz enérgica, le dijo a Darla que entrara a tomar la clase, pues no debería estar haciendo otra cosa más que poner atención a sus maestros. No obstante, Darla, con una mirada fría, volteó a ver a mi hermana y le contestó exaltadamente que no quería tomar las clases. Esta actitud era rara en mi sobrina, pues a pesar de ser una niña extrovertida, pues siempre la habíamos inculcado a ser respetuosa y a contestar de manera cordial. Mi hermana, al observar esta actitud de Darla, se dirigió hacia ella y, bastante molesta, le quitó la muñeca de las manos. Le llamó la atención por haber contestado de esa forma tan grosera y al mismo tiempo le exigió que entrara a tomar sus clases. Darla, muy molesta, se sentó en la silla frente a la computadora para escuchar lo que faltaba de la clase. Transcurrieron algunos minutos y la maestra les dio un par de minutos para que descansaran o desayunaran. Darla aprovechó el momento para ir corriendo al cuarto de su madre y exigirle de forma no muy agradable que le regresara la muñeca. Ella se negó rotundamente y le comentó que le daría la muñeca hasta que terminara sus clases y realizara las actividades diarias que le tocaban en casa,
pues desde hace mucho tiempo se había olvidado de ellas. Darla hizo un berrinche, se dio media vuelta y con una voz intensa le advirtió a mi hermana que si no le daba la muñeca, ésta se desquitaría de alguna forma con ella. Mi hermana en un tono sarcástico le comentó a Darla que no le importaba, que esperaría con ansias que la muñeca le dijera algo. Mi sobrina se encerró en su cuarto sin siquiera probar un bocado del desayuno, que mi madre con mucho esfuerzo le había preparado. Después de la última llamada de atención, Darla se resignó y terminó su horario escolar. Realizó sus actividades y mi hermana le dio de nuevo la muñeca. Pasó varias horas jugando con ella, pero antes de ir a dormir, Darla le dijo a mi hermana que Leonor ya no quería quedarse sola en el ropero, pues le daba mucho miedo y pidió permiso para dormirse con ella. Su mamá le contestó con un rotundo no. Cabe mencionar que mi hermana y mi sobrina dormían en la misma cama. Se dispusieron a dormir y al otro día al despertar mi hermana vio cómo la muñeca estaba colocada entre ellas dos. Rápidamente despertó a Darla y le preguntó qué hacía la muñeca ahí, a lo cual mi sobrina le contestó que ella no había llevado a la muñeca, que lo más seguro es que Leonor hubiera llegado ahí por su propia cuenta. Mi hermana estaba más preocupada porque ya era tarde para desayunar y comenzar su día laboral, así como la jornada escolar de Darla, así que no le tomó mucho en cuenta el comentario, y esta vez colocó a la muñeca en un cajón del ropero, el cual tenía una cerradura y solo se pudiera abrir si contaban con la llave. La cerró asegurándose de que Darla no pudiera abrirla, y le comentó a mi sobrina que solo jugaría 1 hora al terminar todas sus actividades. La pequeña de mal humor y una vez más resignada terminó aceptando. Mi madre dormía en un cuarto aparte. Ella entró a las habitaciones por la ropa sucia y ella vio sobre la cama a la muñeca, que estaba sentada en la almohada y recargada en la cabecera. La tomó y fue con mi hermana a preguntarle por qué la muñeca estaba ahí, pues habían llegado a un acuerdo de que se guardaría bajo llave. Ella le mencionó a mi madre que hace unos momentos había dejado a la muñeca encerrada en el cajón y que solamente ella tenía la llave. No era posible que la muñeca estuviera ahí. Mi sobrina escuchó todo el alboroto. Se acercó y le dijo a ambas que Leonor se había podido salir de ahí y que estaba muy molesta. Tomó de nuevo a la muñeca y la aventó al cajón, mencionando que quería ver de nuevo que apareciera la muñeca sobre la cama. Darla asustada le dijo que no la provocara, ya que podría hacerles mucho daño. Mi madre entró a la conversación y le dijo a mi sobrina que solo era parte de su imaginación, pues la muñeca no podía tener vida, ya que era un simple juguete. Preocupada, mi sobrina se giró y volvió a sus clases virtuales. Terminó su jornada y corrió a buscar a su mamá, pues quería explicarle lo que sucedía. Sin embargo, al dirigirse a la recámara a buscar a mi hermana, escuchó un grito muy fuerte y vio a esta salir corriendo antes de que Darla abriera la puerta, y sin tomar en cuenta a mi sobrina, siguió de largo. Le dijo a mi madre que la muñeca estaba de nuevo en la cama y que además ésta le había sonreído. Mi mamá, incrédula, fue a la recámara para asegurarse de lo sucedido, pero cuando abrió la puerta, la muñeca se dejó caer al suelo al instante, al mismo tiempo que mi madre se asomó al cuarto. Darla llorando les dijo a las dos que Leonor estaba muy enojada con ellas porque la habían encerrado y que no quería que les hiciera daño. Mi hermana y mi madre salieron de su casa para ir a la mía a contar todo lo que estaba sucediendo. Al escuchar que estaban tocando el timbre varias veces, salí a ver de quién se trataba, siendo mi hermana, mi sobrina y mi madre. Sin pensarlo 2 veces abrí la puerta y ellas sin decir nada entraron apresuradamente y noté que Darla estaba llorando. Mi madre con voz cortada y con falta de aire me dijeron que tenían que contarme algo muy importante. Me dijo lo acontecido y al terminar de hacerlo, Darla agregó que Leonor estaba muy enojada y temía que les pudiera hacer daño a las 3. Yo los apoyaba en esto y quise transmitirles seguridad. Les dije que probablemente todo había sido una ilusión, pero ellas lo negaron rotundamente. Sin dudarlo les hice la propuesta de acompañarlas a su casa y comenté que yo entraría a la recámara para ver lo que pasaba. Después de un par de horas asistimos a la casa. Entré yo por delante y avancé directamente a la recámara para darme cuenta que efectivamente la muñeca estaba tirada en el suelo. La recogí y la saqué a la sala, mostrándola a las 3.
Ellas con miedo se alejaron de mí asustadas, y yo sarcásticamente les mencioné que no pasaba nada, pues era solamente un juguete. Pero ellas mencionaron que me deshiciera de ella. Por mi parte pensé que no era la solución, pero si con eso estaban contentas, por supuesto que lo haría. Posteriormente mi plan fue venderla a través de una red social. La tuve un par de días en mi auto, sin recordar que estaba ahí, hasta que decidí llevar al auto a lavar, y cuando abrí la cajuela la vi aventada. Pero lo más extraño era la sonrisa que tenía. Yo recordaba que cuando la dejé la última vez ahí, no tenía esa sonrisa. No le tomé mucha importancia y la fui a dejar a mi casa para proceder a dejar el auto en el lavado. Cuando regresé me di cuenta que la muñeca no estaba en el lugar donde la había dejado. La busqué por todos lados en mi casa, pero nunca la encontré. En algún momento pensé que alguien se había metido a robar a mi casa, pero descarté esa teoría cuando me di cuenta que no faltaba nada más que la muñeca. Comencé a preocuparme por la inquietud de saber dónde podría estar Leonor. Media hora después sonó mi celular y al contestar, era mi madre. Estaba muy preocupada y me dijo con voz de angustia que por qué no me había llevado a la muñeca, pues habíamos quedado en que me iba a deshacer de ella. Yo le contesté que sí me la había llevado, pero que no la encontraba por ningún sitio en mi casa. Mi madre alterada me dijo que fuera a ver, pues la muñeca estaba encima del bote de basura sentada. Corrí rápidamente a la casa de mi madre, pues estaba solamente a 3 calles. Cuando llegué abrí la puerta apresuradamente, y para mi sorpresa efectivamente la muñeca estaba ahí, arriba del bote de basura. No podía explicarme cómo había llegado ahí. Llegué a imaginar que mi hermana y Darla la habían tomado, pues creí que mi sobrina extrañaba mucho a la muñeca. Le mencioné a mi madre si estaba segura de que no habían sido ellas quienes se la habían llevado. Ella contestó que la noche anterior, Darla y mi hermana habían ido a quedarse a la casa de una tía que vive aproximadamente a unos 20 kilómetros de ahí. Entonces fue cuando me estremecí. No hallaba la forma de que la muñeca estuviera ahí. Mi madre y yo tomamos un par de minutos y nos fuimos a mi casa, dejando a la muñeca en el lugar donde apareció. Fui por mi auto y regresamos por esta a la casa de mi madre. Entré rápidamente por la muñeca, que aún se encontraba en el lugar donde había aparecido. Me subí al auto, la coloqué en el asiento trasero y me quité una medalla de San Benito que mi hermana me había regalado, para proceder a colocársela a la muñeca. Nos dirigimos a la iglesia que estaba cerca de la casa y apresuradamente entramos con la muñeca, y cuando entramos a la iglesia con la muñeca cargando, esta se comenzó a sentir muy pesada. En ese momento el padre iba saliendo por un costado de este y con una sonrisa nos dijo que sí podría ayudarnos. Mi madre se apresuró y le dijo que llevábamos algo maldito. Esta se acercó y tomó la muñeca, no sin antes decir una oración muy corta en voz baja, y la levantó fácilmente, como si no pesara nada en lo absoluto. Le platicamos lo acontecido y mencionó que era típico, que las muñecas servían como recipientes para alguna energía maligna que anduviera alrededor, para después convencer a mi sobrina que ésta la dejara entrar en su cuerpo, para que pudiera tomar posesión de ella. Pero algo o alguien había interrumpido dicho proceso y debido a esto no había cumplido su promesa. Este ente estaba tomando fuerza al absorber la energía del espíritu de Darla. Posteriormente nos dijo que la dejáramos con él, que él se iba a encargar de esto, no sin antes mencionar que no permaneciera nadie en el domicilio, ya que a primera hora él iba a llegar a bendecir la casa. Ese día por la tarde mi hermana llegó con mi sobrina. Se quedaron ahí por primera vez después de algunos días. Las vi tranquilas. Vi sonreír de nuevo a mi sobrina. Al otro día a las 8 de la mañana recibimos al padre en la casa de mi madre y comenzó a bendecir la casa, advirtiéndonos que lo dejáramos solo por 2 horas. Transcurrieron ese par de horas y regresamos a la casa y a los pocos minutos el padre salió dando un suspiro profundo, comentando que la casa ya estaba lista y que ya podrían dormir en paz en las noches. Hace apenas algunos meses que Darla regresó a clases presenciales y le hablaron a mi madre por teléfono de que la pequeña estaba teniendo una crisis nerviosa. Mi madre me habló con urgencia, pues sabía que yo estaba disponible y fui a la escuela. La directora nos comentó que una de sus compañeras del salón había llevado una muñeca consigo y cuando mi sobrina la vio, entró en una crisis bastante intensa.
Una vez que lograron tranquilizarla y mientras llegaban le preguntaron a Darla qué es lo que pasaba, y ella comentaba que la muñeca era mala, que tenía miedo de que le hiciera algo daño a ella o a su madre. Cuando nosotros llegamos estaba a punto de tener otra crisis. Mientras mi madre llenaba el papeleo para poder llevárnosla, me agaché con mi sobrina y le pregunté qué había sucedido. Ella más segura y tranquila me dijo que una de sus amigas llevaba una muñeca igual a Leonor y que le dio mucho miedo de que fuera la misma. Le dije a mi sobrina que no se preocupara, pues la muñeca se la había quedado el padre. Nos fuimos a la casa, llegamos y le marqué a mi hermana para que se apresurara a llegar después de que saliera de trabajar. Platiqué con ella y le pedí que le marcara a los padres de la compañera de Darla, para de esa forma asegurarnos de que no fuera Leonor, la muñeca que tenía la niña. Mi hermana aceptó y al otro día personalmente platicó con los padres de la pequeña, asegurándose que la muñeca no fuera Leonor. Mi hermana me comentó que no era la misma muñeca. Comentó que los padres de la niña mencionaron que la habían comprado apenas hace 2 semanas. Por ese motivo nos quedamos muy tranquilos, pero después de 1 mes y medio, la niña dejó de asistir a las clases. Esto no los comentó Darla, pues le preocupaba a su compañera que llevaba unas semanas sin asistir a la escuela. Además, mi sobrina comentaba que su compañera se volvió callada, a pesar de que era una niña que participaba mucho en el salón. A partir de ahí comenzó a faltar. A pesar de tratar de saber más de la niña y su familia, nunca supimos más, ni siquiera de sus padres, pues en la escuela la directora nos comentó discretamente que la compañera de Darla y sus padres se habían cambiado de casa sin un motivo aparente. Tiempo después y por recomendación de la psicóloga que atendía a mi sobrina, la cambiaron de escuela, en la cual hizo nuevos amigos y creo que a la fecha ha superado en gran parte todos los acontecimientos que vivió con aquella muñeca. No quiero despedirme sin antes mencionar que tengan cuidado con los juguetes que le compran a sus hijos, tomando en cuenta de dónde provienen y evitar siempre comprar juguetes usados, pues no sabemos la energía que estos puedan llevar consigo.